Hola, mi nombre es Gaby. Y el mío, Mike. Y hoy te vamos a hablar de alguien muy interesante. Verás. Entre las grandes mentes de la historia de las ciencias, en particular de las ciencias naturales, hay un hombre imprescindible del que nos ha quedado un amplio y valioso legado que constituye hoy, sin lugar a dudas, una verdadera joya de la humanidad. Este señor es Georges-Louis Leclerc. Georges-Louis Leclerc nació en Montbard el 7 de septiembre de 1707. Fue el mayor de 5 hermanos. Su padre era un funcionario de la región de Borgoña y su madre, llamada Annie, fue una mujer educada de quien heredó su inteligencia. En 1714, Annie heredó de su hermano una enorme fortuna. Con ese dinero, su marido compró todo el pueblo de Buffon, cercano a Montbard, y obtuvo un puesto como consejero en el parlamento local. La familia estableció su residencia en esta ciudad, y el joven George se matriculó en el colegio de los jesuitas, de donde salió con la licenciatura de Derecho. En 1728 se trasladó a Angers, donde estudió medicina, botánica y matemáticas. 2 años más tarde abandonó esta ciudad. El propio Buffon dijo que a causa de un duelo, aunque posiblemente se inventara esta historia para quedar bien. Lo cierto es que comenzó lo que en aquel entonces se conocía como Grand Tour, un viaje que hacían por Europa los jóvenes caballeros para completar su formación. Viajó por el sur de Francia, Italia y Gran Bretaña, hasta que la muerte de su madre le hizo regresar a su ciudad natal. La carrera científica de Buffon comenzó en 1732, tras su regreso a Francia, cuando entró a formar parte del círculo de los intelectuales franceses. Con 27 años fue admitido en la Real Academia de las Ciencias Francesas y prosiguió su carrera científica hasta su nombramiento como supervisor del Jardín del Rey en 1740. A partir de ese momento, Buffon dedicó su tiempo tanto a la administración de las propiedades familiares como a la mejora de las colecciones del jardín, cuyo tamaño duplicó durante su mandato. Transformó los jardines reales en un centro de investigación y museo, ampliando el parque con la inclusión de numerosas plantas y árboles de todo el mundo. También se le encomendó la elaboración de un catálogo de historia natural sobre las colecciones reales. Este trabajo fue la excusa para preparar una obra general y sistemática que comprendía todos los conocimientos de la época en biología, geología y antropología, titulada Historia Natural General y Particular. Constaba de 44 tomos, de los que 8 se publicaron después de su muerte. Su estilo fluido, brillante y divulgativo la convirtió en una de las obras literarias más conocidas del siglo de las luces, aunque también recibió numerosas críticas procedentes de eruditos como Voltaire de Alembert Codillac. Su volumen más famoso fue el número 20, titulado Las épocas de la naturaleza, publicado en 1778. En sus primeros volúmenes fue crítico con la utilidad de las matemáticas, así como con la taxonomía de Linneo, y olvidó citar a Dios al explicar la historia de la Tierra, con lo que su obra se ganó la condena por parte de la Facultad de Teología de la Sorbona. Aunque publicó una nota en la que se retractaba, no cambió ni una sola coma de lo publicado en sus volúmenes ofensivos. Buffon ofreció la primera versión naturalista de la historia de la Tierra, con una completa descripción de sus características mineralógicas, botánicas y zoológicas. Dividió la historia del planeta en varias épocas geológicas y recurrió exclusivamente a causas empíricas para explicar los fenómenos naturales. La teoría de las transformaciones infinitas. Sostenía que los cambios que ocurren en los seres vivos se deben a la acción de factores externos. Notó que pese a la similitud de los ambientes, las especies que habitaban las distintas regiones eran distintas. A esta teoría le llamó teoría de las transformaciones infinitas. Posteriormente se conoció como la ley de Buffon. Esta establece que los cambios de los seres vivos se deben al tiempo, al medio físico, a la forma de nutrición y a la domesticación. Además, sugirió que determinadas especies, en particular lo observó en cuadrúpedos,
podían sufrir mejoras o degeneraciones cuando éstas se dispersaban y enfrentaban a hábitats distintos al de su origen. No obstante, a pesar de las similitudes que encontró entre simios y humanos, desechó la posibilidad de una descendencia común. Aunque acarició la idea evolucionista, Buffon no llegó a romper del todo con la ortodoxia sancionada por la Iglesia. Sin embargo, reconoció que las especies experimentaban variaciones y algunas incluso habían desaparecido. Estas ideas tendrían gran influencia en naturalistas posteriores como Lamarck y Darwin. Como todos los revolucionarios, planteó ideas para las que no estaban preparados en aquella época, algunas más acertadas que otras. En su tratado, plantea que los planetas se habían creado tras la colisión de un cometa con el Sol, discutiendo el origen del sistema solar planteado hasta el momento. También se atrevió a contradecir al arzobispo James Ussher, que había establecido el origen de la Tierra en el año 4004 a.C., mientras que según los cálculos de Leclerc, la edad de la Tierra era de al menos 75.000 años. De nuevo recibiría un burofax de la Facultad de Teología de la Sorbona, advirtiéndole sus conclusiones ofensivas, y de nuevo tendría que retractarse para evitar problemas. El biólogo evolutivo Ernest Mayr hablaba de la paradoja de Buffon. Pese a no ser biólogo evolutivo, fue el padre del evolucionismo, cuya influencia en la ciencia está al nivel de Aristóteles o Darwin, ya que expuso cuestiones evolutivas que todavía nadie había planteado, captando atención de la comunidad científica al respecto. Fue un precursor de la anatomía comparada, de la transmisión de características entre generaciones, con un planteamiento similar a la pangénesis de Darwin. Habló de la fertilidad de las especies y planteó el concepto de la lucha por la existencia. Pero no todo fueron luces en este ilustrado. Aunque más tarde admitiera su error, propuso una teoría un tanto peliaguda, según la cual la naturaleza en las Américas era inferior a la del Viejo Mundo, con escasas criaturas grandes y potentes y personas menos viriles. La explicación a esto se debía a la influencia en las especies del ambiente, principalmente de los olores de los pantanos y la densidad de los bosques. Indignó tanto a los habitantes del continente aludido que, según cuentan, el propio Thomas Jefferson envió un puñado de soldados para capturar un ejemplar de alce toro para Buffon y demostrarle así la majestuosidad de sus cuadrúpedos. También se juntó con el antropólogo alemán Johann Friedrich y propusieron que Adán y Eva eran de raza caucásica y que el resto de las razas habían surgido por degeneración de la misma. Además, sostenían que esta degeneración era reversible si se controlaban las variables que habían provocado dicha decadencia. De hecho, Leclerc pensaba que la reconversión racial se podía obtener en una única generación si se controlaba el clima y la dieta. Pero estas sombras no pueden oscurecer el legado de este genio y revolucionario de la ciencia, y preferimos recordarlo por sus grandes aportaciones que por sus errores.